Bueno, muchas gracias. Tenemos la charla compartida, así que venite si querés escuchar acá o ahí, como quieras. Eh, Somos bichos siempre, esta vez no, por lo que dije antes, pero siempre que empiezo la charla digo que soy psiquiatra, pero soy médico, aunque ustedes no crean, porque los psiquiatras durante 50 años, por culpa nuestra más que nada, se han alejado de la medicina, han ido a una especie de cercano a la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Con qué pasó con esto? Y bueno, el motivo de esta charla es ver la interfase. Yo creo que los primeros, y esto no es por ser demagogo, creo que los primeros especialistas no psiquiatras que entendieron el tema de la salud mental creo que fueron los cardiólogos, porque por ahí la interfaz es mucho más evidente y más brusca. En realidad, hoy sabemos que el estrés, cuando uno toma el examen en la facultad, dice a los alumnos, pensá en cualquier parte de la economía humana y va a haber una afectación del estrés. Pero en los cardiólogos más se notó. Intenté buscar contrarreloj, Nati me corría, pero no encontré. Cuando yo empecé una beca de neurociencias en CEMIC y en FLENI, allá por los años 2000, participamos de un trabajo, de un libro que era Fisiopatología Vascular de Trastornos Psiquiátricos, y me acuerdo que estaba el doctor Cerezo, el doctor Vicario, gente que son cardiólogos y han trabajado mucho tiempo en hipertensión y trastornos cognitivos. Y hablo ya hace 20 años. O sea que esto en realidad, ahora hay un auge en neurociencia en los últimos 10, 15 años, pero en realidad es un tema que se viene sosteniendo hace rato. Voy a invocar uno de los tres, tiene que ser para pasar. Ahí está. Ahí está para allá. Bueno, lo que tenemos que entender siempre, ya se dijo varias veces acá, así que no voy a ser reiterativo, es que hay que pensar siempre en una especie de autopista de doble vía. Como comentábamos recién, cualquier condición de depresión o de trastorno de ansiedad o de estrés o de insomnio, vimos hoy, es generador de riesgo de enfermedades cardiovasculares y viceversa. Hoy nombraban el estudio Framingham, en la década ya en el 60, en los primeros trabajos, mostraba dentro factores de riesgo, lo que llamaban factores psicosociales. Después, ya en 1991, el NIH hace una revisión de estos factores y aparece en la personalidad, el carácter, el estrés, la ansiedad, la irritabilidad, ¿sí? Como factores específicos de riesgo. Hoy vamos a hablar un poquito de esto también. Fíjese que es interesante, porque en general la medicina, hoy se nombró algo con el tema del suicidio, ha logrado realmente bajar la mortalidad en un montón de cuestiones, y no en el tema del suicidio, que es una verdadera epidemia. Es un tema que a veces no se toca, ni siquiera políticamente. En la Argentina hay muchos más suicidios que homicidios. Sin embargo, no tienen la misma difusión y no tienen el mismo impacto social. Y en la mayoría de los países de Occidente hay más suicidios que homicidios. Y yo les invito a ustedes a ver si es el mismo nivel de difusión. Obviamente hay un montón de factores que pueden explicar esto, pero lo interesante es que es un verdadero problema de salud mental. Y cuando vemos la relación, estos son los primeros estudios, fíjense, la cita la ponemos a propósito, digo ponemos porque le hicimos con Natalia junto a la presentación, la parte estética corresponde a ella, por supuesto. Fíjese, tiene 40 años este trabajo. Fueron los primeros, hubo una serie grande de trabajos que hablaban de cómo la depresión era la consecuencia y se veía muchas veces en pacientes postinfartados. Durante mucho tiempo se hizo una interpretación puramente psicológica, y esto es falso. O sea, obviamente hay factores psicológicos, pero también hay factores, hoy sabemos, metabólicos, de alteraciones del endotelio, alteraciones bioquímicas que generan también mayor riesgo por depresión. El tema de la multifactorialidad hoy nadie lo va a discutir. Escuchamos una charla que hablaba también de lo ambiental, de lo sonoro, de la contaminación. O sea, hoy sería muy difícil sectorizar y pensar que un trastorno se debe o a una cuestión puramente psicológica o puramente biológica. De hecho, el ser humano como ente biopsicosocial es la mejor definición. Esto lo conoce muy bien, todo el camino que recorre la depresión a la enfermedad coronaria, y también se podría hacer camino a la inversa. Fíjense que, sin haber sabido un poco los temas de acá, es parte de lo que se habló hoy. Esto podría ser una de las síntesis de todo lo hablado hoy. Por supuesto que el factor hereditario está. Nadie puede negar la genética, nadie puede negar el resto de los factores. Y así como el doctor decía que no creía mucho en algunas tablas, yo en algunos porcentajes tampoco creo mucho, pero porque son muy variables, depende del contexto. O sea, a mí una presentación que me digan hay un 40%, un 30%, un 20%, no me interesa mucho. Lo que sí me interesa es que el profesional sepa que esa persona está en riesgo de depresión o está deprimida y no lo sabemos, más allá de los porcentajes. Fíjese este trabajo que tenía que ver con lo que dije de un poco de chiste, que era de buscar más referencias, sobre todo cardiovasculares, es 2014, y fíjese, directamente lo marca. Y no solo es de peor evolución, el factor de riesgo, peor evolución, incremento de mortalidad en pacientes con síndrome coronario. En general, estos trabajos suelen ir más a lo biológico puro, que no está mal, pero a veces se olvidan de un tópico, la doctora Katz no está allá, pero
ella lo dijo muy bien, o sea, la depresión impacta en lo conductual. O sea, un paciente depresivo va a fumar, un paciente depresivo no va a hacer actividad física. A veces nos vamos porque nos atrae más la actual tendencia biológica a ver qué pasa con la agregación plaquetaria. El depresivo tiene alteraciones en la agregación plaquetaria, sí. Tiene alteraciones endoteliales también. Pero el depresivo se levanta y se come un kilo de helado. O sea, el depresivo no deja de fumar, el depresivo no hace actividad física. Entonces, esa variante que es más, si se quiere, conductual, a veces la perdemos de vista. Pero es otro refuerzo de por qué tenemos que detectar la depresión. Y este es un trabajo que a mí me encanta, fíjese que es del European Heart Journal de 2023, y aparte el nombre es un poco poético, ¿no? Un corazón solitario es un corazón roto. Pero es de alto impacto, son datos muy duros de algo que a nosotros incluso nos enseñó la pandemia, que era el impacto del aislamiento. El estudio más importante de prevención de demencia, yo diría el único con datos duros, seguramente lo han escuchado hablar, que es el estudio Finger. Es un estudio publicado en Lancet, el estudio finlandés, mide 5 variables de intervención, de disminución de prevalencia de demencia, ninguna es farmacológica. Por eso tampoco se conoce tanto, porque no hay una industria promoviéndola. Una de las 5 variables es la relación social. En el estudio finlandés nosotros yo participé con la parte con Fleni en la parte que se llama Latam Finger, que es el estudio para Latinoamérica, y eran las variables, ¿cuáles eran las 5 variables hoy demostradas de prevención de demencia? Alimentación, actividad física, control cardiovascular, actividad cognitiva y actividad social. No es vitamina B, no es vitamina D, no, es todo esto. Obviamente la alimentación, al ser balanceada, va a implicar esto, es la dieta MIND que ustedes conocen, ¿eh? Pero fíjense entonces que es muy importante cómo influye en la salud cerebral y cardiovascular. De hecho, fíjese que el factor de riesgo fíjese con qué lo compara, ¿no? Hipertensión sistólica, hemoglobina glicosilada, es muy importante. Esto, nosotros teníamos la intuición de por qué podría ser. Es como cuando vemos un tipo muy enojado y decimos, este tipo va a reventar de un infarto. Acá el doctor le pasó cuando se enojó. Hay un estudio, seguramente lo conocerán, de New England, que a mí me encanta, se lo muestro a los alumnos, sobre cómo se hace un buen trabajo científico, que es un estudio alemán sobre el ingreso a guardia en la Alemania del Mundial 2006 de fútbol. Bueno, ustedes lo conocerán, que ese pico se cita mucho, pero ¿qué implica eso? Un acceso de estrés agudo aumenta muchísimo el riesgo cardiovascular. Entonces es muy importante. Hay otro que se llama no se enoje. Yo pensaba que escuchaba esto de poner en palabras, es cierto, pero no siempre que porque uno lo diga va a bajar el riesgo. O sea, el enojo, el grito, la alteración también empeora el riesgo. Entonces, la pregunta es, ¿tratar o no tratar? Claramente es tratar. Y acá vamos a un punto que es muy importante. Tratar no significa siempre dar antidepresivos, pero es tratar. Y acá entramos en un tema que sería larguísimo, pero lo voy a tocar porque me apasiona, que es el dualismo, que yo creo que hizo mucho daño a la salud, el dualismo mente-cuerpo. O sea, los que venimos de una escuela científica, hay un monismo, la psicología, la conducta, todo es un emergente del funcionamiento cerebral. Entonces, si entendemos esto y si entendemos la salud mental como parte de nuestro quehacer médico, ¿ustedes se preguntarían si tratan o no a un hipertenso? ¿Se preguntarían si tratan o no a un dilipémico o a un obeso? De ningún modo. Y sin embargo nos preguntamos si tratamos o no a un depresivo. El error viene de pensar que esto es espiritual, que no afecta tanto. No, es una enfermedad sistémica la depresión. Es una enfermedad multiorgánica que tiene muchísimos factores de riesgo de aumento de mortalidad. Después veremos cómo lo tratamos. Ya hay un montón de trabajos, ahí están las citas, fíjense que casi todos también. Este último consenso vimos con Natalia que ya lo habían puesto, así que sacamos la carátula que vos citaste hoy también. Pero bueno, claramente marca, ¿no?, que el tratamiento con antidepresivos, luego el síndrome coronario, mejora los índices de mortalidad. Algunas palabritas, una cosa es la recaída, otra es la remisión. A veces el paciente depresivo uno ya lo considera, después de varias recaídas, como un paciente crónico. Y ahí también es un poco antiintuitivo. Hay pacientes depresivos crónicos, como hay hipotiroideos, como hay pacientes con un montón de patologías. La medicina, básicamente, no curamos nada nosotros, salvo algunas infecciones y algunos tumores. En general lo que hacemos es cronificamos con mejor calidad de vida la patología, pero un hipertenso ustedes no lo curan. Lo mejoran, le mejoran los outcomes y la persona obviamente tiene mejor sobrevida. Bueno, en estos casos, a veces, en algunos depresivos también hay que plantearlo así. Fíjense, acá esto refuerza lo que digo. Luego de un tercer episodio, hay un 85% de recaídas. ¿Qué significa esto en lo práctico? Que cuando un paciente a lo largo de su historia tuvo 3 episodios depresivos importantes, yo ya lo tengo que pensar como un paciente crónico.
que probablemente, siempre obviamente, después hay que ver cada caso, etcétera, necesite medicación de por vida, o por lo menos por muchos años. Y ahí tenemos un problema que es el estigma. Yo no sé si a ustedes muchas veces pacientes me dicen, ¿y esto, este enalapril, este lotrial, lo tengo que tomar siempre? ¿Hasta cuándo? Bueno, nosotros nos preguntan todo el tiempo. Le das un antidepresivo, a los 2 meses mejora, bueno, ¿y hasta cuándo tengo que tomar esto? ¿Por qué? Porque hay un estigma muy fuerte todavía sobre la medicación psiquiátrica o sobre la salud mental. Residualidad es cuando quedan algunos síntomas y resistencia es el mismo concepto que epilepsia resistente, supongo que hipertensión resistente, no sé, pero si es lo mismo, no quiero meter la pata, pero en psiquiatría es cuando uno combina 2 o más antidepresivos a dosis máxima, se considera una depresión resistente. Y hay mecanismos de potenciación, eso es, obviamente a esta altura ustedes ya lo derivaron, ¿no? Con Natalia pensamos algo que muchos psiquiatras no coinciden, que es que creemos que el cardiólogo debe saber tratar las depresiones, pero debe saber cuándo derivarla. También. Entonces, fíjense esto interesante, porque la depresión es tratable, sí, pero ¿cuál es la realidad clínica? Que gran parte no busca ayuda. Hoy algo dijeron de esto. Tenemos que ser proactivos en la búsqueda, tenemos que preguntar, tenemos que saber escuchar. No todo paciente se sienta y dice estoy mal, estoy triste, y mucho menos con ustedes. Nosotros tenemos un sesgo, cuando vienen a nosotros ya por algo vienen, o vienen con la licenciada, ya hay un motivo de consulta que obviamente atañe a la salud mental, por eso están ahí. Pero ustedes por ahí no. Entonces, esto hay que tener en un contexto donde ustedes tienen muy poco tiempo para escuchar y para preguntar. De estos, hay un bajo registro, hay un montón de cosas. Un gran drama que yo siempre veo es esto de poniendo voluntad. Yo siempre cito, una vez me hicieron comentar en la tele una serie de publicidades de salud mental que eran buenísimas, y había una chica pelada que estaba haciendo quimioterapia, claramente, ¿no? Y todos decían, dale, poné garra, ponele onda, no te caigas. No, pero no es... Y era muy chocante, era lo que buscaba la publicidad. Y la publicidad terminaba diciendo, si no haces esto con un paciente con cáncer, ¿por qué lo haces con un paciente con depresión? El mensaje bobo de autoayuda es muy malo para un paciente con depresión, porque le empeora la culpa. El paciente deprimido solamente necesita empatía, necesita paciencia, porque una de las afectaciones a nivel frontal de la depresión es la voluntad. Entonces, decirle que ponga onda a alguien que está deprimido es como pedirle a un paciente en silla de ruedas que camine. O sea, en la primera etapa, uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que comunica y para eso tiene que conocer la enfermedad. Dentro de los que buscan ayudas, después tenemos los mal diagnosticados. Y después, dentro de esos, de los bien diagnosticados, tenemos los de tratamiento incorrecto. Y de los de bien tratados, tenemos aquellos que no cumplen. Fíjense, si uno pone esto en perspectiva, el impacto enorme de todos los depresivos, cómo llegamos a tratarlos bien. Acá hay factores que exceden esta charla, porque tengo que ser breve, que tiene que ver con lo que hablamos hoy de adherencia al tratamiento, información, etc. No, dije mal, lo dije bien. Mirá. Y después, obviamente, los refractarios. Pero lo que quiero decir que es un desafío muy importante. Obviamente es un desafío para nosotros, para los licenciados, para los médicos, para todos los que trabajamos en salud mental, para el cardiólogo también, que va a trabajar con un segmento de estos. Como ya lo dijimos esto, esta frase que le encantó a Natalia, yo lo había leído hace mucho de Voltaire, que me parece genial por la tremenda actualidad, ¿no? Los doctores son hombres que prescriben medicinas que conocen poco para curar enfermedades que conocen menos en seres humanos de los que no saben nada. Y esto tremendo que dijo Voltaire, a quien recomiendo leer siempre, porque tiene un sentido de la ironía que es fantástico, lo dijo hace muchos siglos. Y a veces no ha cambiado. Tenemos pacientes que no sabemos sus valores, no sabemos qué opina. ¿Cuál es lo que un paciente cree que es el infarto? El paciente que se infartó tiene una sensación cercana de muerte, de vulnerabilidad, que ya no va a ser nunca el mismo. Hoy tuvimos una excelente, me encantó, una descripción en primera persona que pareció muy cruda y muy sana, porque uno no suele escuchar esto. O sea, una persona que viene al consultorio con un episodio cardíaco, a mi consultorio como psiquiatra, tuvo un contacto con la muerte, real o no. Por ahí no llegó a tal, pero para él sí. Es como el adulto mayor que se cae. El paciente adulto mayor que se cae tiene un contacto con el piso literal, con la muerte, con la caída, que es muy terrible. De hecho, algunos pacientes dicen, estoy más cerca del piso. Y en parte es cierto. Dos cositas con esto. La depresión es un fenómeno complejo. Uno tiene que pensar la depresión como una tríada, donde hay síntomas emocionales, que son los que ustedes conocen siempre, tristeza, llanto, la habilidad emocional, ideas de culpa. Síntomas que son cognitivos, el paciente depresivo se olvida, el paciente depresivo no atiende. De hecho, ustedes por ahí recuerdan cuando usaban clínica, hoy no se usa más el término, de la pseudodemencia depresiva. Ese paciente de 70 años que nos plantea un diagnóstico diferencial con Alzheimer, porque está deprimido y se olvida. Y síntomas somáticos. Tiene mayor trastornos a nivel somático. Ahora,
¿Por qué pongo esto importante? Por los dos que se marcan como de los requeridos. Ustedes tienen poco tiempo. Bueno, lo que tienen que hacer siempre en el consultorio son dos preguntas. ¿Las últimas 2 semanas se sintió peor, se sintió más triste? ¿Dejó de hacer cosas que le gustan? El paciente que espontáneamente abandona tareas hedónicas, tareas que le gustan, obviamente no digo porque la mujer o el marido lo molesta y se le plantó y dijo no salís más, o por problemas económicos, digo aquel que espontáneamente se juntaba con los amigos y no va más, o con las amigas, casi siempre es un síntoma depresivo. Entonces hay que, con dos preguntas, como cualquier herramienta de screening, obviamente se le van a escapar muchos, pero les puedo asegurar que van a contar un montón. No hacen diagnóstico, es screening, pero si me contesta positivamente a una de esas dos preguntas, ahí sí voy a ir a tomarme más tiempo. Como ustedes tienen muy poco tiempo en la consulta, como bien aclararon hoy, bueno, pregunten estas dos cosas. Como decía Fontana Rosa, él decía, yo me reservo el derecho a hablar hasta las 3 de la mañana con mis amigos de cualquier estupidez en un bar en Rosario. Y eso es salud mental. Eso es salud mental. Un paciente que hacía eso y lo deja de hacer, indaguen por ahí. No siempre busquen el paciente que llora, que se angustia, porque muchas veces no tienen ni siquiera llanto. Para tratarlo, obviamente buscamos bajar los síntomas, mejorar las recaídas y restaurar la funcionalidad. Este último punto tiene cada vez más fuerza. ¿Por qué? Por una presión típicamente americana. Una de las principales causas, hoy lo dijeron también, de discapacidad, si no la primera en esta época, es la depresión junto con las enfermedades cardiovasculares. Millones y millones de dólares perdidos en horas de trabajo. Entonces, los muchachos que quieren restaurar la funcionalidad. Claro. Algo que encaja como anillo al dedo, no sabíamos, la verdad que iba a ser así, pero me encantó, las terapias de estilo de vida. Hoy sabemos que ahí tiene una correlación y en algunos casos de depresiones leves casi la misma eficacia que los antidepresivos, el encarar a un paciente con tiempo y hacerle cambiar su estilo de vida. ¿Qué es esto? Lo que se habló hoy acá. Caminar, salir al sol, alimentarse mejor, dormir, fomentar las relaciones sociales. Muchas veces eso tiene mejor impacto que sertralina 50 miligramos. Obviamente dependerá de la severidad. Y si le das sertralina, tenés que hacer esto también. O sea, no es uno o la otra. ¿Ok? No hay que desdeñar los factores psicodinámicos, por supuesto que no. Nosotros mandamos un montón de pacientes a psicoterapia. Lo que uno no tiene que hacer es la inversa. Un error muy común es la justificación. ¿Cómo no se va a deprimir si falleció hace 3 años un hijo y no se repuso más? ¿Cómo no se va a deprimir si se jubiló? Bueno, en medicina y en psiquiatría particularmente, tratamos por severidad y por impacto en calidad de vida, no por racionalidad. Que sea racional o no, lo verán en su espacio terapéutico. Porque es como si te dijeran, y no le voy a dar a torvastatina, si come salamines todos los días y pesa 140 kilos, tiene colesterol de 300, es lógico. Por eso digo que la mayoría de las veces, para entender, es simplemente llevarlo al campo médico. Si ustedes toman las variables psiquiátricas y las encajan donde deben ir, que es otra disciplina médica, van a entender mucho más que la mayoría de los problemas que tienen es simplemente no pensarlo del mismo modo. Lo va a ver después cuando hable Natalia de la dosis y también el problema de la subdosis. Por eso hablamos de la trampa de la comprensión. La palmada en el hombro. ¿Cómo no va? No, hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? De hecho, esto es lo que hablábamos recién. Fíjense, ejercicio, relajación, trabajo, sueño, espacios verdes, todo lo que hablamos hoy. ¿Mm? El impacto enorme que tiene por variables duras en salud. Incluso medidos en términos de volumen hipocampo. ¿Sí? Y para terminar, y dar paso, hay que evaluar el riesgo suicida siempre. Hay dos grandes mitos alrededor del suicidio que hicieron mucho daño. El primero es que pensar que porque uno lo pregunte, el paciente va a decir, no se me había ocurrido, y lo va a hacer. No existe en el mundo persona que le despertemos la idea suicida. Obviamente hay que saber preguntar, ser empático. Uno no va a decir, ¿te quisiste matar? Pero es muy común que uno diga, sufriste tanto que a veces pensás que la vida no tiene sentido o que las cosas te dan ganas de dejar de luchar. Ustedes conocerán el modo de acuerdo a su paciente. Yo le puedo asegurar que el paciente la agarra al toque. Dice no o sí. Pero es un criterio para ustedes de derivación. Hay que preguntar siempre. Y el otro mito es que perro que ladra no muerde. Esto es totalmente falso. Es cierto que a veces hay suicidios que nos sorprenden, que decimos, estaba ayer hablando y organizaba el cumpleaños, pero la gran mayoría de los pacientes suicidas avisan de un u otro modo. Amigos, a consulta o lo que sea. Esta cosa que yo veía en la guardia a veces, vos todavía la verás, que decían, no, pero esta chica es una histérica, mira, se cortó las venas horizontalmente, no se quería matar, es un absurdo. Primero, porque no saben de anatomía. Segundo, que es alguien que está padeciendo. En definitiva, la interpretación de si lo hizo en serio o para llamar la atención no implica que no haya que atender. Entonces, lo que quiero por lo menos dejar esa última parte es eso y este concepto final. El paciente mejora, no le saquen la medicación. Ahora Natalia le va a explicar eso. Pero es un error común que pensar que durante la fase aguda
mejora. Es como si te dijera, bueno, compensé este hipertenso, ahora le bajo, estamos todos contentos. Ese mismo rol. Así que bueno, Nati, te paso la posta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué difícil me la veo ahora, no lo voy a hacer reír tanto yo, pero bueno, me hace reír mucho el doctor. Bueno, me toca la parte a mí de pasando más al tratamiento, ¿sí? Cuando pensamos en tratamiento farmacológico, siempre vamos a plantearnos estos 4 puntos: las características farmacocinéticas, las comorbilidades y las interacciones farmacológicas con los efectos adversos, ¿sí? Cuando pensamos en las interacciones farmacológicas, perdón, me salté una parte. Uy, ¿cómo hago para volver? Ahí. Bueno, siempre en las comorbilidades, me imagino que ustedes tienen como cardiólogos su gran, digamos, el perfil de pacientes que ven, que generalmente van a ser gerontes, y sabemos que entre el 80 y el 90% de los ancianos con depresión tienen alguna enfermedad médica, ya sea cardiovascular o otras enfermedades. Y un alto porcentaje de pacientes gerontes presentará cualquier comorbilidad. Entonces, vamos a tener que tratar más que nada la comorbilidad médica en conjunto con la depresión, ¿sí? Bueno, y siempre tenemos que recordar esta bidireccionalidad que la vieron en el consenso y que la seguimos conversando siempre, que toda presencia de enfermedad concomitante empeora la evolución del cuadro depresivo y que la depresión concomitante siempre va a empeorar la evolución de cualquier enfermedad médica, ya sea cardiovascular o no. Esta diapo, que está buenísima, que me la compartió el doctor, habla del número de drogas prescritas por paciente y nos muestra que llegamos al 100% de porcentaje de pacientes con interacciones. Cuanto más número de drogas prescritas tenga, más porcentaje de interacciones vamos a tener, ¿sí? Entonces, qué importante es a la hora de, cuando llega un paciente al consultorio, bueno, poder evaluar qué comorbilidades presenta, qué medicamentos toma actualmente, en qué dosis, y poder también preguntarle. Yo cuando llega la primera consulta de admisión, le pregunto, bueno, ¿qué patologías tiene? ¿Cuándo fueron los últimos controles? Si está tomando bien la medicación, si entiende por qué la toma, para qué, si cumple con los horarios, si no las mezcla, ¿sí? Nosotros también tenemos que tener información acerca de qué medicamentos se pueden mezclar o no, qué horarios hay que, o qué, digamos, qué intervalos hay que tener en cuenta, no sé, la levotiroxina, ¿sí? Cuando damos la sertralina en la mañana, tenemos que esperar 1 hora o 2. Bueno, esas cuestiones que siempre tenemos que considerarlas. Y las interacciones farmacológicas tenemos que tener en cuenta también que pueden ser por 2 cuestiones: por su efecto clínico o por la farmacocinética. Y acá les trajimos 2 ejemplos para comentarles en relación a los antidepresivos. Los tricíclicos interfieren con la acción de los antihipertensivos al disminuir la sensibilidad de los receptores alfa-adrenérgicos, ¿sí? Y eso lo consideramos como una interacción clínica. Y en el caso de la fluoxetina y la paroxetina, al inhibir el citocromo 2D6, aumentan la concentración plasmática de los beta bloqueantes. Entonces vamos a tener el riesgo de bradicardia y hipotensión. Bueno, nosotros por eso consideramos, cuando pensamos en qué antidepresivo le vamos a dar, tenemos que tener el perfil de fármacos que ya está recibiendo de parte de ustedes o de otros médicos, y ver cómo congeniamos con el antidepresivo que estamos pensando en darle según el perfil de paciente. Bueno, siempre los de primera línea van a ser los SIRS, que supongo que algunos SIRS conocen ustedes. ¿Cuáles conocen? ¿O cuáles usan alguna vez? ¿Han usado alguno? Seguro. Bueno, de los SIRS, todos tienen la misma eficacia, ¿sí? Así que sabemos que van a cumplir su acción antidepresiva. El más estudiado de todos es la sertralina, así que todos lo conocen en los pacientes cardiológicos. El más estudiado es la sertralina y el más seguro, por lo tanto. Siempre lo vamos a elegir en los pacientes gerontes, ¿sí? Y bueno, después en el consenso europeo, recientemente publicado en el Congreso Europeo de Cardiología,
También, bueno, mencionan la bupropión y la vareniclina. La vareniclina no está actualmente disponible en nuestro país, ¿sí? Pero el bupropión sí. Y bueno, como ya se ha hablado en otras charlas, y también lo dijo mi compañero, las benzodiazepinas las evitamos, bueno, no solo en el infarto agudo de miocardio, sino en general, ¿no? Bueno, otra cosa que hace hincapié el apartado este del consenso europeo es en relación a precauciones, más que nada con el escitalopram en dosis mayores a partir de 20 miligramos, ¿sí? Que es una dosis relativamente alta. Nosotros cuando empezamos, generalmente en gerontes, usamos dosis bajas, 5 miligramos, 10 miligramos, nunca llegamos a dar 20 miligramos. Así que sigue siendo una droga segura, ¿sí? Pero bueno, hay que acordarse que a partir de 20 miligramos hay riesgo de prolongación del QTC. Los tricíclicos tienen mayor riesgo de arritmias, nosotros no los solemos usar, es más específico, quizás lo pueden dejar más para el uso específico de los psiquiatras. Y la mirtazapina tiene riesgo de aumento significativo de peso y también tiene usos más específicos que quizás ustedes no lo usen. Pero les estoy mencionando lo que menciona el consenso europeo para desmistificar un poco cada uno de los antidepresivos mencionados ahí. Bueno, y después habla de evaluar, bueno, en conjunto con el equipo psicocardio, los riesgos y beneficios antes de iniciar el tratamiento según el perfil de cada paciente, la situación, la edad, la fragilidad, las comorbilidades y lo que venimos hablando en relación, bueno, a la evaluación de cada caso en particular, ¿no? Priorizando siempre la seguridad cardiovascular y no dejando de lado la salud mental. Si es que hicimos el diagnóstico de un tratamiento, de un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo, no lo vamos a dejar pasar. Si entendemos que necesita un tratamiento y lo podemos iniciar, lo iniciamos, y si no, lo derivamos. Y ahora vamos a hablar de eso. Por todo esto es que vamos a empezar siempre con dosis bajas y lo vamos a ir aumentando lentamente, ¿sí? Esta frase que le gusta al doctor, start low and go slow, but go, ¿sí? O sea, nunca dejen de continuar el tratamiento. ¿Por qué? Porque la respuesta va a tardar en llegar, más que nada con los IRS. Generalmente a las 4 o 6 semanas vamos a empezar a tener una respuesta, ¿sí? Por lo tanto, también el cardiólogo mismo tiene que manejar la ansiedad en la respuesta, ¿sí? Vamos a necesitar empezar con dosis bajas en los ancianos siempre, en los adultos jóvenes podemos empezar con dosis bajas medias. Y bueno, vamos a tener que esperar 4 o 6 semanas para tener las primeras respuestas. Y bueno, lo importante es tener en cuenta los costos también cuando empezamos un tratamiento. La sertralina, los SIRS en general son accesibles, pero bueno, después vamos a mencionar otros antidepresivos más nuevos que por ahí no son digamos, son más costosos. Bueno, las fases del tratamiento. Esto es importante, ¿por qué? Porque, como decía el doctor, hay evidencia que si se suspende el tratamiento de mantenimiento antes, porque la mejoría clínica la van a notar ustedes, la va a notar el paciente y va a querer dejar el tratamiento, va a decir, bueno, listo, doctor, ya está, no me dé más la sertralina, ya estoy bien, ya recuperé mi funcionalidad, ya voy a trabajar, recuperé el gimnasio, disfruto de ir a salir con mis amigas, me voy de compras, recuperé todas mis actividades, listo, cerramos acá, cerrame la 8, no tomo más la sertralina y sigo con el tratamiento como antes. Y no es así. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de recaídas y recurrencias, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el tratamiento mínimo es de 1 año la recomendación y solemos a veces sostenerlo hasta 2 años. Bueno, ¿cuándo derivamos? Si hay ideación suicida, como decía el doctor, la derivación va a ser inmediata, ¿sí? Incluso a una guardia. Si ustedes en el momento, el paciente les dice, tengo ganas de matarme, tengo planificado hacer algo para quitarme la vida, bueno, directamente si está solo, van a convocar un familiar y van a derivarlo a una guardia, ¿sí? Eso, bueno, es una obviedad. Y si no, si ven que hay algún tipo de ideación dando vueltas, si menciona, no, alguna vez sí alguna vez pensé en hacer algo, no le encuentro sentido, hace ya un par de semanas o unos meses que no tengo ganas de ir a trabajar, que no veo futuro, que no tengo proyectos, que antes tenía ganas de hacer cosas, pero ya no tengo ganas. Bueno,
Todo eso nos tiene que prender alarmas y ya ir pensando en que tenemos que hacer una derivación lo antes posible y convocar a la familia, siempre pensando en armar una red, si es que no la tiene y si es que viene acompañado, quizás citar en separado a la familia y tener una entrevista, aunque sea breve, pero sí es importante fortalecer la red de acompañamiento, ¿sí? Bueno, fracaso del tratamiento, cuando ven que no responden esas 4 o 6 semanas, quizás el diagnóstico no fue adecuado, quizás la respuesta no fue adecuada, porque el 30% sabemos que no van a responder a los CIRS, ¿sí? Eso ya lo sabemos por la práctica diaria nuestra. Bueno, quizás requiere otro abordaje, otro tipo de antidepresivo. Bueno, eso lo evaluaremos nosotros, nos derivan a nosotros y lo evaluaremos. Bueno, a veces surgen dificultades en el diagnóstico. No todas las depresiones son unipolares, puede ser un trastorno bipolar, puede ser una depresión en otro contexto, puede ser una depresión psicótica. Bueno, así que ese diagnóstico lo haremos nosotros también, nos derivarán oportunamente. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bueno, no soy tan divertida como el doctor, pero ¿se va entendiendo algo? No, todos no, pueden arrancar con la sertralina y ahora vamos a ver otras opciones. Bueno, es muy útil cuando nos deriven algún paciente que nos cuenten, bueno, qué impresión diagnóstica tienen, qué pudieron evaluar, qué les contó, qué medicación está tomando, qué diagnóstico tiene cardiovascular, cardiológico, si hay otras comorbilidades médicas también, si hay red, si tiene familia, bueno, que si es un paciente anciano que tiene escasa movilidad, si es una persona joven, bueno, todo eso que les parezca importante, se toman 2 minutos y si no los tienen, bueno, lo que les parezca más importante y nos mandan. Bueno, ¿qué dice la evidencia? Como les decía antes, los CIRS y los tricíclicos tienen comparable eficacia. Entre los CIRS todos tienen la misma eficacia, por eso los vamos a elegir. Los CIRS también los vamos a elegir porque se toleran mejor, son más seguros, son más fáciles de dosificar. Sí tienen estas cuestiones de efectos adversos, que son los más comunes, los gastrointestinales, náuseas, pérdida de peso, disfunción sexual. Los más comunes son los gastrointestinales y son los primeros en aparecer en el periodo en el primer periodo que es de aceptación de la medicación. Y que es lo que va también a condicionar la adherencia al tratamiento. Por eso es importante que la comunicación, volvemos a las charlas anteriores, con los pacientes, porque tenemos que explicarles que durante la primera semana, las primeras tomas, generalmente la sertralina, que es la que más vamos a usar, la que más van a usar ustedes, puede pasar que sientan malestar abdominal, sensación de que están llenos, plenitud, un poco de reflujo. Bueno, hay que explicarles que eso puede pasar la primera semana, los primeros 10 días y después desaparece, ¿sí? Pero hay que decírselos porque si pasa, después van a decir, listo, me cayó mal, no lo tomo más, la revolean y listo. Y nos quedamos sin la oportunidad de que haga un tratamiento, ¿sí? Y después ya le queda esa mala experiencia y no van a querer tomar más. Entonces perdemos la oportunidad del tratamiento. Nati, perdón que te interrumpa. ¿Te parece? Porque vos estás dando justo una parte que me parece que hay 2 panelistas nuestros que son cardiólogos. Van a Y hablar. querían, claro, como les parece que hagamos esto, ¿dónde están Marcelo Cardona y León Marcón? Se acercan y van haciendo también sus preguntas para que sea algo más dinámico, porque estamos con el tiempo, así no queda atrás por ahí, ellos tienen preguntas listas y las van armando, ¿les parece? Vamos, como quieran. El ejercicio físico está recomendado, así que nos podemos parar, caminamos, nos acercamos, es mejor. Bueno, después la tasa de recurrencia, esto ya lo hablamos antes. La ideal es, una vez que se establece la dosis de la fase aguda, la dosis terapéutica, la sostenemos durante al menos 1 año. Después tenemos los antidepresivos duales, la desvenlafaxina, la duloxetina, que también son una alternativa eficaz. Y bueno, si tuvimos algún tratamiento anterior, o sea, un episodio anterior y tuvimos buena respuesta con el antidepresivo, obviamente que vamos a repetir la indicación. Bueno, todo esto ya lo dijimos de los CIRS y sabemos que no todos son iguales, ¿sí? El escitalopram, ya hablamos un poco de las dosis, hablamos del riesgo de prolongación del QT, es dosis dependiente, por lo tanto vamos a usar hasta 10, 15 en forma segura, miligramos día.
La sertralina, comenzamos con 25, después subimos a 50 y probablemente lleguen a 100, 150. Se usa en pacientes con perfil más ansioso también, o sea, depresivos, con algunos síntomas de ansiedad. Los efectos adversos ya lo dijimos. Y las particularidades, bueno, nada, mejoran, son activadores. La sertralina se da por la mañana, generalmente con alimentos, la damos en el desayuno o con el almuerzo. No más tarde del almuerzo porque puede generar insomnio al ser tan activadora. La fluoxetina tiene un perfil activador también, se da por la mañana. Y bueno, el tema es que está contraindicado en adultos mayores, ¿sí? Eso hay que tener más cuidado. Y las dosis, 20 miligramos, 40 miligramos, pero bueno, también puede generar algunos picos hipertensivos. La paroxetina es un potente inhibidor del citocromo 2D6, eso es importante por los betabloqueantes y la warfarina. Y también, bueno, en cuestión de comorbilidades hepáticas y renales, hay que tenerlo en cuenta. No lo usamos tanto. El bupropión se usa para cesación tabáquica, si tienen pacientes con tabaquismo severo, lo pueden indicar, pero bueno, tienen que tener cuidado con antecedentes de convulsiones. Espero que les saquen la foto. Bueno, la vortioxetina es de los antidepresivos más nuevos. Este lo usamos más que nada en poblaciones jóvenes, en adultos jóvenes. Lo que tiene es que no afecta la esfera sexual ni la esfera cognitiva y tiene buenos resultados como antidepresivo y también con pacientes con perfil ansioso. Lo usamos entre 10 y 20 miligramos día. La vilazodona no la usamos tanto, la paso. La desvenlafaxina de los duales es la preferida, la usamos en distintos grupos etarios y es segura cardiovascularmente. La mirtazapina, ya hablamos de ella. Se toma por la noche, esta tiene efecto sedativo, entonces también podemos resolver la cuestión si hay insomnio. Resolvemos la cuestión del insomnio y de antidepresivo, pero con el riesgo de que aumente de peso. Entonces, bueno, eso lo tenemos que evaluar. Esto lo puse porque lo mencionaba el consenso. Quería sacarles la duda. La esketamina es un antidepresivo que lo usamos en investigación solamente, ¿no? No se usa en la práctica diaria. Se da intranasal, con monitoreo, en el consultorio, pero de investigación. No se usa en el consultorio clínico, ¿sí? Y la fluvoxamina está en investigación en fase 1 o 2 con un potencial cardioprotector, pero bueno, habrá que seguir esperando nuevos resultados. Bueno, y este cuadro es un resumen de lo que pude sacar del consenso, para que ustedes tengan a mano. Está bueno, salvo la vareniclina que no la tenemos disponible, el resto están todos disponibles en nuestro país, y los tricíclicos que no los usamos, yo diría que eso lo dejen para nosotros, y el resto los pueden usar ustedes tranquilamente, considerando lo que hablamos antes, los perfiles, digamos, las contraindicaciones, y cuando se les complica en relación al diagnóstico, a la evolución del cuadro, y bueno, si hay riesgo suicida y otras complejidades que los exceden y tienen que hacer la derivación. Y por último, les cuento que tenemos una pasión en común con el doctor, somos de La Plata, somos pinchas, y bueno, yo soy más del agua y él es de la cancha.